siempre las peores entradas. Espera. No pasa Siempre nada. cutres, nunca incutres. Claro, alguien tiene que pinchar la sintonía, si no, no salimos. Pero la nada. movida está... O sea, hoy en día es como todo por Bluetooth, no sé qué, y nosotros seguimos sin poder salir al escenario. El Bluetooth es capitalismo, Monty Peiro. No hace falta, no es necesario. Espérate que me coloque yo todos los cables y toda la movida que tal. ¿Estamos bien ahí en la cámara, Monty Peiro? ¿Tú qué? Bueno, estamos como siempre. Estamos como siempre. Muy bien, espérate que me ponga esto. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado mucho calor? ¿Os hemos hecho esperar? Luego no os habéis hecho esperar vosotros porque todos sois unos alcohólicos y estáis pidiendo bebidas sin parar. Y nada, un poco quid pro quo, ¿no? O sea... ¿Mucha agua? Muy bien. Bueno, está bien. Un aplauso para los del agua. Team Agua. Bravo. Nada, Monty Peiro. ¿Qué tal? Primero quiero empezar con una... No sé por qué quiero empezar con la bronca de vosotros. No es vuestra culpa, ¿no? Solo la de algunos. Porque el mes pasado actuamos en otro local, muchísimo peor que este, Paul, sin duda. Y habló mucho la gente. Ni se os ocurra hablar. Tengo que decir que Marcos lo pasó muy mal. Lo pasé muy mal. Ha estado muy ofendido porque la gente habló en su show. Sí. Y yo os pido que no habléis. A mí me la suda, la verdad. Yo hago mi mierda y me voy. Pero luego Marcos se pone muy pesadito. Entonces no habléis. Sí, no habléis. A mí me gusta que me... Joder. Hacedle caso. Que me hagáis caso. Hacedle caso. Bueno, Monty Peiro, ¿cómo estás? Gran pregunta. ¿Bien o te cuento? Estoy fatal, gracias. Estás fatal. Estoy fatal. Estás fatal. Pero bueno, A ver, estoy sí. aquí. Ya empieza a ser tradición que yo esté fatal cuando nos toca directo en Sangrila, ¿eh? Sí, En Benimaclet no estoy tan mal. Claro. No sé, Tiene que ser aquí. Es aquí cuando algo pasa. Nah, pero bueno, es el barrio. Está pero bien. bueno, no pasa nada. Estoy bien. Sí. ¿Y tú? Yo bien, excepto por el calor, el no dormir y todo eso, pero esto es algo que hace todo este mundo, toda esta gente le pasa igual que a mí. Nadie duerme más de 2 horas seguidas. Es horrible. Yo he tenido, Sí. como ya sabéis, los que escucháis el podcast, un percance con el aire acondicionado. Mi aire acondicionado que el técnico que vino a ponerme el gas me dijo... Esto debería estar en un museo. Y yo, vale. Me puso un gas del mercado negro, que conseguí un contacto a través de mi madre. ¿Pero esto lo tengo que recortar o algo así? No, Vale, porque vale. después de pagar 150 pavos por el gas, resulta que no iba. Con lo cual, bueno, pues ese gas ahora mismo está en un ecopark por ahí, yo qué sé, deforestando el Amazonas. Está en fin. paseando con otros gases. En fin, yo qué sé. Al ritmo que se está poniendo la extrema derecha en España, no voy a decir mucho dónde está ese gas, no vaya a ser que. Pero bueno, el caso es que ahora tengo un aire acondicionado nuevo. Muy bien. No lo puede decir todo el mundo. No, pues, yo tengo mis contactos, conseguí un aire nuevo y no sé si sabéis lo difícil que es encontrar una persona que te instale un aire acondicionado en Valencia en julio. Bueno, mi madre una vez más movió sus hilos, me mandó a Pepe Gotera y Otilio a mi casa. 2 señores que me tuvieron toda la mañana de ayer haciendo chistes racistas, chistes fascistas y yo riéndoselos como una cucaracha. Ah, sí. Como una rata. Sí. Como una rata porque es como de rollo. Aunque te pongas aquí, si te pones a recitar el Minecraft, yo voy a levantar el brazo. O sea, lo siento, pero quiero mi puto aire acondicionado. Claro. He estado 4 días sin aire acondicionado y han sido los 4 peores días de mi vida. Entonces, me parece muy fuerte que siempre nos quejamos de la equidistancia. Claro. Pero, o sea, quiero decirte, no está pasando. O sea, luego viene el señor del gas y es de todo menos equidistante. ¿Puede ser equidistante la gente que toca y no ser equidistante Ricardo Moya, por ejemplo? Sí. O sea, quiero decirte, en fin. ¿Pueden los taxistas Exacto. ser equidistantes? ¿Puede la gente ser equidistante cuando toca? Porque yo no tengo por qué estar en mi casa. Porque claro, fue bastante guay, ¿no? Que llegaron a mi casa y están mis gatas y que no tienen pelo. O sea, no es que se les o sea, son egipcias de estas, sí, ¿no? Sí. Que son adoptadas, por cierto, que una vez ya me insultaron en YouTube, que las has comprado, ¿qué tal? Y yo, pues sí, tengo una gata con ansiedad por separación de lo traumatizada que está, que la estoy medicando. Eres una burguesa. 6 meses con ansiolíticos, que cualquier día me tomo yo el bote porque les sienta francamente bien, pero ese es otro tema. Bueno, total, que llegan a mi casa y me dicen, son feas, ¿eh? Y yo, no como tú. Y le digo, pero son muy cariñosas. Y me dijo, eso es así. A mí mi padre siempre me dijo, tú folla con feas, que follan mejor. Y yo, jaja, jaja.
Así empezó. O sea, y yo riéndole todas las gracias. Todas. Me hace mucha gracia Montepiro porque luego los tíos, en nuestros grupos de WhatsApp de tíos, tenemos que corregir a nuestros amigos. No, pero yo al que te instala el gas no voy a corregirle nada, así te lo digo. Rata de cloaca. Sí, le dije, jaja, es verdad, las feas, muchísimo mejor. Las feas, sí. Bueno, ya. Madre mía, menudas guarras las feas. ¿no? Sí, yo ahí en plan... Tú subiendo, tú más. Menudas putas, joder, no veas. ¿Cómo va el tema? ¿Ya sale frío? Sí. Unas zorras todas. Bueno, el caso... Perdón, o sea... El caso es que la actualidad últimamente no nos ha dado tregua. Hace 2 domingos nos levantábamos con la noticia de que Israel había bombardeado Irán. Joder. Y nos acojonamos todos enseguida. Tercera Guerra Mundial. Tú ya estabas, como siempre, con tus planes de... Claro. Tú tienes tus planes para la Tercera Guerra Mundial. No, mis planes es recibirla con el pecho. Venga, aquí el misil, que venga. Joder, ¿tengo unas ganas? Tercera Guerra Mundial fue trending topic en segundos y ya estábamos poniendo en Tinder, busco a alguien que tenga responsabilidad emocional y un búnker. Pero luego nos dimos cuenta de que Irán está más solo que la una y que probablemente no pueda plantarle cara a Israel y a Estados Unidos. Así que ya, en cuanto dijimos, espera, pues ya, bueno, pues no va a haber, nos la suda un poco Irán. Efectivamente. Entonces simplemente parece que esto va a ser una de esas moviditas, ¿no?, de Estados Unidos que destruyen un país y luego seguimos todas como si nada. Sí, lo de Irán con Israel fue un poco como cuando te importa una mierda el fútbol, pero en Copa del Rey el Atlético pulpileño, que existe de verdad. El Atlético pulpileño. El Atlético pulpileño de tercera división se enfrenta contra el Real Madrid y le mete un gol al principio así, un poco de suerte. Y tú dices, uy, a ver qué va a pasar aquí. Nah, y luego el Madrid mete 5 y ya está, ahí se te va un poco, pero bueno. No entiendo tu pasión por las metáforas futbolísticas, cuando además yo creo que a ti te la suda el fútbol, ¿no? Sí, eso es, Montepiro, la culpa es del algoritmo de Instagram, que 2 de cada 3 vídeos son del puto Messi haciendo jugadas de fútbol, pero es que no sé ni cómo ha acabado la liga, o sea, yo no sé quién ha ganado, pero no sé, me sale Messi sin parar. Por favor, que me deje de salir Messi. Pero bueno, supongo que es porque lo veo, ¿no? Bueno, a mí lo que me sale en Instagram son perritos. Y ya está, que es lo que yo, bueno, perritos y gatitos, capibaras, animalitos en general, que es lo único que yo consumo. Bueno, igual a partir de ahora te salen gente de Vox por el tema del aire acondicionado. Ah, bueno, sí, supongo que a partir de ahora me saldrá. Ahora ya está, me lo que vídeos fascistas, es, ya me he metido ahí, ya estoy dentro. Fascista, sí, y hablando de esto, fue bastante sonado entre tú y yo, supongo que a esta gente se la suda. Sí, ha pasado bastante desapercibido. Pero tú y yo no hemos hablado de otra cosa, que es de que Pablo Iglesias... Para mí, Pablo, mi colega, tengo su WhatsApp, le decía a la cara, por fin, a Ricardo Moya, que es un equidistante de mierda. O sea, por fin, Pablo hizo con Ricardo Moya lo que todos queríamos decir. Bueno, no sé vosotros, nosotros queríamos, ¿no? Sí, nosotros personalmente queríamos. Esto de Ricardo Moya, la gente adora mucho el sentido de la birra, que el nombre ya estaría. Pero bueno, él lo cambió, el sentido de la birra lo cambió por el sentido de la birra con Ricardo Moya. El sentido de la birra es como hacerte un tatuaje de estos como de coña, que aprovechas el ombligo peludo para hacerte un culo de mono. O sea, es como... El sentido de la birra. Chica, yo qué sé. Pues para que esta gente sepa un poco de lo que hablamos, he preparado una selección de los mejores momentos. Para nada quieres adoctrinar a esta gente. No quiero adoctrinar a nada. Nada quieres tú resurgir a Podemos aprovechando. Por pura estadística sé que estáis todos muy hartos de Pablo Iglesias, pero me da igual. Voy a poner 1 minuto de él dándole caña a este hombre. Vamos a ver. Es bastante épico. No son periodistas, son nazis. Ndongo es un nazi. Y Vito Quiles es un nazi. Se disfrazan de periodistas, pero no son periodistas haciendo preguntas, son escuadristas, son violentos. Y si además le has tenido aquí, yo creo que te equivocaste. Quien da la palabra a un nazi está, bueno, pues colaborando con ellos, y yo creo que esto te lo deberías hacer mirar. O sea, has sentado a un nazi aquí, le has dado voz a un nazi aquí, y eso no es hacer buen periodismo. Yo nazi lo asocio a un periodo concreto histórico. Claro, entonces si no eres alemán en los años 30. Muy buena salida, ¿eh? O sea, tú has sentado aquí a un tipo que ha dicho a otra de las entrevistadas que has tenido aquí que ha llegado donde está por ponerse rodilleras y hacer felaciones. ¿Tú te sientes cómodo con eso? Defíneme las cosas que los convierten en nazis. Genuinamente quiero saber. Sus ideas de ultraderecha. O sea, ellos no respetarían nuestros derechos. Piensan que todos nosotros tenemos que estar en la cárcel. O
sea, piensan que hay que dejar que se ahoguen en el mar la gente que va huyendo de la miseria en una patera. Ellos piensan que dicen abiertamente que las mujeres feministas han adquirido posiciones de poder por practicar felaciones a sus jefes políticos. Entonces, esto lo sabes. Entonces, ¿por qué me lo preguntas otra vez? O sea, yo te digo estas ideas, te digo, han practicado el acoso domiciliario, han llamado chupapollas a las feministas, han dicho que tenemos que estar en la cárcel. Y entonces tú dices, vale, sí, pero ¿por qué son nazis? ¿Te lo contesto otra vez? Bueno, el instalador de mi aire a lo mejor acaba sentado ahí. Pablo Iglesias en su línea de llevarse mal con todo el mundo una vez más. He de decir cosa que yo valoro bastante, claro, tengo que decir. Yo he de decir que después de arquear varias cejas estos años con su actitud ante algunos periodistas y gente que en general me caía bien, estoy valorando mucho esta etapa suya y saboreando lo hasta la polla que está de la gente que no se moja mientras van de guays por todos los platos de televisión posibles. No se libra nadie. En cualquier momento saca a sus hijos en Canal Red con el titular: estos hipócritas cachos de mierda no se comen las verduras y exigen que les ponga helado de postre. Es que lo estoy viendo. Yo la verdad es que lo disfruté bastante porque le tengo muchísima manía a Ricardo Moya. Yo sé que es incluso excesiva a lo mejor, pero me da muchísima rabia, no soporto a esta persona, no puedo. Y por supuesto, automáticamente Soto Ibars, que no sé si os habéis enterado, Soto Ibars ahora es youtuber, o sea, quiero decirte, no teníamos bastante con la Tercera Guerra Mundial, con la ola de calor y con todo, que ahora encima Soto Ibars se ha puesto a subir vídeos. Pues bueno, automáticamente subió un vídeo defendiendo a Ricardo Moya, por si quedaba alguna duda, y aclarando que él y Ricardo son muy amigos. Claro. Yo de verdad espero que nunca me tenga que defender Soto Ibars de nada, ni mucho menos vanagloriarse de ser mi colega. No o sea, espero que no suceda, la verdad. ¿Qué le gusta a un centrista el victimizarse porque le afean su encomiable ejercicio de la libertad de expresión? Que o sea, estoy de Soto Ibars diciendo que no se puede decir nada, que te lo está diciendo en todos los telediarios, en internet, en YouTube, en Instagram, en no sé qué periódico, no sé, el Twitter. No, para no poder decir nada, tío. Stop por ya. favor. Estás en todas partes. Que vaya por Dios, que con lo que le gusta esa libertad, casualmente, la única opinión que no les parece bien es cuando se les llama tibios de mierda. Que esa no le parece bien. Esa no. Todo no ahí, se puede. Todo no llega. se puede. Soto Ibars. Que por cierto, el primer vídeo que subió Soto Ibars en su faceta de youtuber, y que por supuesto lo he visto como he podido, o sea, no sé por qué me hago esto, ¿no? Yo lo veo 2 minutos, lo paro, me doy 3 vueltas por la casa, colapso, en fin. Se llama, su primer vídeo, Mi viaje a Andorra, empieza aquí. Ya. Al que le siguen otros títulos como Alejandro Sanz esquiva la bala del Me Too, del que ahora hablamos, y el otro, Pablo Iglesias quiere fusilar a Ricardo Moya. Que ya te digo yo que Pablo Iglesias no lo sé, pero yo sí. Yo sí. Yo sí. Efectivamente. Tengo gas, lo tengo todo. Lo tengo todo. El gas lo tienes, al menos. Que Alejandro Sanz esquiva la bala del Me Too. O sea, ¿pero qué le pasa a Alejandro Sanz? ¿Por qué ha esquivado una bala? La movida está, no sé si habéis enterado, yo es que, bueno, he tenido tiempo últimamente y me he enterado de todo. Una chavala que se llama Ivette Playa, o ¿Playa? O Playa. Sí, vale. Playa. Ivette Playa. Bueno, una chavala ha denunciado a Alejandro Sanz diciendo que ella era súper fan y que, bueno, pues desde que era menor de edad y que luego ya cuando tenía 18 pues empezó a quedar con Alejandro, no sé qué. Alejandro Sanz ahí tenía 49, ya tenía 18, 19 y que ella se siente pues que él se aprovechó de su situación de poder y no sé cuántos. Al final ha salido también que esta chavala como que intentó extorsionar a Alejandro Sanz diciéndole: si no me das 1 millón de euros para invertir en un negocio, que dios, 1 millón de euros, no sé, chica, ¿qué negocio vas a montar? Le pidió 1 millón, pero lo justificó diciendo que lo iba a invertir. Sí, en un negocio que era... ¿Qué más te da? Ya. O sea, te extorsiono, pero te digo que es para invertir, ¿eh? Es para invertir. Es una nueva faceta de extorsionador, pero entrepreneur, ¿no? Claro, porque hasta los extorsionadores quieren ser entrepreneurs. Todo el mundo quiere ser entrepreneur. Ay, la chavala Dios mío. quería rehabilitar una casa familiar suya que tenía por no sé qué pueblo de Cataluña para montar, la hija de la gran puta además, una cosa turística y tal. Entonces, al final resulta... Claro, pero me hace mucha gracia porque parece ser que la chavala pues era un poco pájara, pero eso no quita que Alejandro Sanz era un señor de 49 años, que es muy fuerte porque está chiquita. Todo empezó porque ella hizo un trabajo de clase sobre Alejandro Sanz y entonces le escribió al Instagram de Alejandro Sanz como para
le dijo, bueno, esto lo leeréis los de su equipo, me gustaría hacerle llegar el trabajo de clase a Alejandro. Y Alejandro Sanz le dijo, me encantaría, pero tráemelo en mano. Es que PDF no leo, ¿no? Tiene que ser en papel. Tráemelo en mano. Y entonces dijo, tráemelo al camerino. Que dios, vamos a... o sea, trabajo de clase. Alejandro Sanz es un cantante que me gusta mucho. Y el tío, sí, tráemelo en papel. Me interesa. No es porque quiera follar contigo, ¿eh? Es porque me interesa muchísimo el trabajo que has hecho con ChatGPT. De repente me ha hecho mucha gracia pensar que era un trabajo de grupo y se lleva 5 compañeros de clase y que además el PDF es el PowerPoint es disculpe profe, no lo hicimos, ¿no? Estaría muy guay, pero bueno. El caso es que, pues ella es un poco pájara, pero me hace mucha gracia, ¿no? Porque que ella sea una pájara y quiera extorsionar a Alejandro Sanz, Claro. cosa que también te digo, ¿me parece mal? La verdad es que no. 1 millón de pavos, pues muchísimo más ha defraudado Hacienda, que no olvidemos que en los Grammy de hace un par de años que fue en Sevilla, Sí. que fue fue la agencia tributaria como a buscarle porque debía no sé cuántos millones a Hacienda. En la Entonces, entrada. ese 1 millón de euros para que esta chica rehabilite una casa de su familia, pues muy bien me parece. El caso es que me hace gracia porque automáticamente gente como Soto Ibars es de, claro, si ella es una pájara, entonces ya Alejandro Sanz es un mártir. Y es como, no, o sea, No. a lo mejor son cada uno Claro, con lo suyo, claro, ¿eh? O sea, cada uno con lo una cosa suyo. no quita... Me hace mucha gracia la idea de que Hacienda vaya, luego hablaremos de Hacienda, de que Hacienda vaya a buscar a Alejandro Sanz a la salida de un garito. Ya, yo solo lo En leí, pero plan, no me imagino cómo es la ejecución, ¿no? Sacarle el dinero a hostias, ¿no? O sea, llevan a un tío muy tocho que le saca los billetes a hostias, me hace mucha Claro, gracia. porque yo leí esa noticia, pero ¿cómo van a buscarle? O sea, quiero decirte, ¿se te personan ahí 3 inspectores de Hacienda? Supongo, sí, con cierta autoridad, me imagino. O igual con indirectas, igual se ponen muy cerca de él, rollo, alguien debería estar saldando sus cuentas con el Estado, no es por nada. Mucha pasivo-agresividad, Sí, ¿no? Ahí. mucho. Oye, hay gente muy experta en la pasivo-agresividad. Sí. Que sería capaz. El caso que Soto Ibars está muy indignado Sí, por con esta- lo de Alejandro Sanz porque dice, es que me hace mucha gracia esta gente porque estaba en plan, esta tía se ha inventado toda esta historia, pero no ha ocurrido nada. No ha quedado demostrado la cancelación y todo No, esto. claro. Están muy con la cancelación, que son insoportables, Montipeiro. Sí, claro, lo que ha ocurrido es que no ha pasado nada. Que no ha pasado Que no ha absolutamente pasado nada. No hay ningún riesgo. Alejandro Sanz está a salvo. Alejandro Sanz está súper chill Sí. en Miami. Sí, no Y- hay que preocuparse por él. Otro tema del que no podemos evitar hablar es del PSOE y sus PSOEces, que es un tema que a nosotros Yes. siempre nos encanta. Ahora mismo es un tema que no me gusta mucho porque, no sé, no hay mucho que rascar. O Joder, sí, pues para no sé. gustarte estás tú siempre hablando del PSOE. Es posible que se hable más del PSOE a lo largo de este programa. Sí, es posible. Tú siempre hablas del PSOE. O sea, hablar del PSOE es como tu imperio romano, en Ya. realidad. Ahora mismo la primera plana del PSOE se compone de puteros y rentistas. Esto es así. Pero liderados por el hombre más guapo y más enamorado del país. Suficiente para renovar 4 años más. Que esto es algo que los fachas ni contemplan. O sea, de verdad, cuando ocurra les va a dar un puto infarto, de verdad. Y lo peor es que en la izquierda estamos tan mal que casi que nos parecerá bien que ocurra. El mundo está tan roto que nuestra alternativa al fascismo se cimenta alrededor de personas que claramente tienen sirvientas en casa cobrando por debajo del salario mínimo. La gente, si nos gobernada por Peña, que podrían ser el peor jefe de sus vidas, no se queda tranquila. Bueno, supongo que ellos no habrán cometido el terrible pecado de comprarse un chalet con una hipoteca. No, ellos ya tenían varios chalets en su patrimonio antes de presentarse a las elecciones. No necesitaron comprarse absolutamente nada. Pablo ahí peca un poco de novato, pero yo a veces pienso no sé si os habéis dado cuenta, pero es posible que de repente tengamos a Ortega Smith de ministro, o sea, esto puede pasar. Esto podría ocurrir. Sí, Esto sí, puede sí, sí. pasar. Bueno, pero ha discutido con Abascal, ¿no? No Ortega lo Smith sé. está fuera. Han En tenido Vox beef. se han discutido todos un montón, porque están los... La derecha fratricida, ¿eh? Sí, están llevándolo, claro, porque unos tiran más para el rollo Trump y todo, y los otros son españoles de verdad. Ya, señoritos que ahí. quieren su movida, entonces están discutiendo mucho con esa historia. Pues no estaba yo pendiente, pero miraré porque a mí un buen beef entre... Está bien, sí, Me sí, recuerda un entre poco, no padres. sé, bueno, los
que seáis tan viejos como nosotros, la época esa el programa ese de Canal Nou que se llamaba Blanques o Negres, que ponían a discutir a un facha con un ultra facha. No sé, que bueno, a punto, ¿no? Ese es otro tema del que podríamos hablar, pero bueno, no porque nuestro público no es solo de Valencia, pero bueno, yo ahora llego a Punt y hay gente rarísima por ahí por los pasillos, gente haciendo programas de toros, bueno. Claro. Es fuerte, o sea que a lo mejor la diversidad, no queréis diversidad. El debate de fachas contra ultrafachas en Apunt está al caer, la verdad. Pues a ver, quería rescatar brevemente una noticia de ayer que ejemplifica algo de que ya era hora de que se hablara, que es que se anunció que Rebeca Torró, no tengo ni puta idea quién es, esto lo dejo claro, será la nueva secretaria de organización del PSOE, sustituyendo a los malogrados Ábalos y Santos Cerdán. Bueno, malogrados Ábalos. Ábalos es, quiero decirte, Ábalos es lo más parecido a Tommy Lee, que o sea, menuda estrella del rock. Está viviendo su mejor vida, o sea, malogrado según como lo mires. Total. Es el nombramiento de una mujer para sustituir a los gañanes que la precedieron ha hecho que por fin se alcen las voces en contra del llamado acantilado del cristal, que ha sido un concepto que me ha Acantilado de cristal, yo creo que a Ábalos también les suena, pero con otra acepción. En sus fiestas también hay acantilados de cristal. Pues a mí, acantilado de cristal es un concepto que me parece muy interesante, que habla de cuando una organización, empresa o lo que sea, está en un marrón gigantesco y se pone a cargo de ese marrón a una mujer. No para solucionarlo, sino marcarse un tanto y dejar que esta mujer se queme intentando ponerle remedio. Un remedio que solo realmente el tiempo arregla, ¿no? Y luego cuando todo se calma y vuelve a la normalidad, pues esta mujer que está quemadísima se retira porque está afectada psicológicamente y en su lugar vuelven a poner a un hombre mediocre para que la vuelva a liar de nuevo y en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Sin fin. Esto pasa mucho más de lo que nos pensamos y en muchos más ámbitos de los que creemos. Por ejemplo, en la televisión y en determinados productos culturales como las series o las películas. ¿Recordáis esos intentos que se hizo en televisión hace poco de poner a muchas feministas, mujeres, instagramers y darles programas de televisión al peso? Hubo uno que pusieron, era de ENAR, creo recordar, sí, que pusieron como a 7 o 8. Faltaban, sí. Pusieron a 7 o 8, no tenía molt trellat ese programa y como no funciona, la conclusión automática es que las mujeres, es que no interesan, no claro. Interesan en la eso. Dice, no, haz un buen programa y funcionará, no hay ningún problema. Bueno, así que podemos concluir que Rebeca Torró, sí, pese a ser del PSOE, sí, también ha sido PSOEada. Efectivamente. Y tampoco nos da tanta pena porque al final pues seguro que tiene 17 pisos en alquiler en la Castellana. Seguro. Tienes razón, Montepero, que se apañe. Y hablando de peña con mucho patrimonio, el Chocas. ¿Qué te gusta a ti hablar del Chocas? Me encanta hablar del Chocas. Yo solo sé quién es el Chocas por ti. ¿Qué te pasa? No, estoy disfrutando el momento. Porque voy a poner otro vídeo del Chocas. Este es mucho menos corto, mucho menos turras, porque Chocas, otra cosa no, pero es mucho más directo que Pablo Iglesias. Bueno. Pablo Iglesias es bastante directo, sí. Es lo que he visto. Sí, los dos son bastante turras en realidad. Fue viral porque tuvo una terrible experiencia en Hacienda. Me imagino que muchos de vosotros lo habréis visto ya, pero es que quiero que lo veáis porque es absolutamente increíble. Yo estuve reunido con Hacienda aquí en Madrid, esto os lo cuento. Yo estuve reunido con Hacienda aquí en Madrid y en Hacienda me dijeron, todo bien, todo perfecto. Y yo hablé con ellos porque quiero pagar menos. Yo gilipollas no soy. Bueno. Y les dije, oye tal, a ver, esto quiero negociarlo con vosotros, me estáis reventando. Aflojado un poquito, porque no quiero pagar tanto, es una barbaridad esto que estoy pagando. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Que no se puede. Me encanta porque es como, cariño, la agencia tributaria no es un zoco donde tú vayas a regatear. Te toca pagar 700 euros, 500. Piénsatelo. 650. Y me estoy esforzando, ¿eh? Y me estoy esforzando. Este es mi mejor precio, ¿eh? Me voy, ¿eh? Sí, me voy. Ahí de que, o sea, quiero decirte, esta persona, ¿cómo se puede estar tan desubicada? A mí me parece increíble. Mi parte favorita es realmente como él habla de reunirse con Hacienda como si fuera algo exclusivo que ha conseguido él. Claro. Rollo, he conseguido una reunión con Hacienda. Te han citado, ¿no? Te ha llegado una carta y te han citado porque eres un desgraciado. Como si fuese una mesa INE de negociación entre
entre iguales, ¿no? Me lo imagino yendo a la máquina de la sala de espera y sacando su ticket con Chocas número 69 y pensando, joder, claramente... ¿Esto es real o lo has hecho adrede? Esto, yo tengo esto con el Photoshop. Me encanta esa mierda. Claro, él vería sus iniciales y diría, "Buah, no, soy un puto VIP. La gente aquí me respeta, joder". Si el gobierno de España fuese mínimamente inteligente, cosa que hay que dudar, visto lo visto, usaría este clip sin recortar nada como promocionar la loable labor de la agencia tributaria. Totalmente. Es bastante fuerte, ¿no? Esta persona como diciendo... me vais a comer la polla. Me vais a comer Yo la polla. pago muchísimo dinero y no quiero. Es que no quiero. Porque yo gilipollas no soy. Bueno, eso será tu opinión. Pero bueno, el caso es que aunque todas estas noticias son importantes para mí, la más importante, Ajá. la que realmente ha ocupado mi corazón esta semana, es otra. ¿Cuál? Vosotros, si seguís el programa y vosotras sabéis que yo soy una grandísima amante del cringe, que a mí me gustan mucho más las cosas que no me gustan que las cosas que me gustan. Yo disfruto muchísimo a la par que sufro y la vergüenza ajena es mi alimento. Y estas últimas semanas, ha vuelto a la palestra el cringe más puro sin cortar de la mano de J. Pelirrojo. J. Pelirrojo, Monty. decidme que compartís conmigo esta pasión. Con todo lo que se viene, Montipeiró, la guerra, la ultraderecha, Soto y Bars con su programa de YouTube. ¿Qué te fascina de J. Pelirrojo? Bueno, A ver, cuéntanos. me alegra que me hagas esta pregunta. No sé si conocéis a J. Pelirrojo, ¿no? Estáis... Vale. J. Pelirrojo... es que no sé ni por dónde empezar. Esta persona lleva muchísimos años dándonos muchísima felicidad en formato cringe, ¿no? De hecho, para mí es la persona más cringe de internet, yo creo, aunque este sea, además, es que esto ya es el 15º advenimiento de J. Pelirrojo haciendo, o sea, cuando tú crees que Siempre vuelve. tú crees que ya no puede Sí. dar más asco, Mm. ahí está JP que no defrauda. Total, yo he de admitir que jamás seguí la trayectoria de este hombre. Nadie, ¿quién ha seguido? Claro, porque su nombre siempre venía acompañado del apelativo tonto de los cojones. Y nunca me interesó especialmente lo que hacía. Sé que era un youtuber de alrededor de los 2010 que hacía cosas pues de youtubers. También era rapero, ¿eh? Que yo su Sí, carrera sí, sí, discográfica, sí. además de este tipo de raperos como de la escuela de Leticia Sabater en Leti Rap que rapean como ti 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 ti, que Era es como esa escuela, efectivamente. sí, pocas sí, cosas sí. que me den más vergüenza ajena que este rollo. Sí, también hacía paracaidismo o algo así, como, bueno, ok, muy bien, te gusta tirar. Sí, tenía como un túnel, Sí. abrió un negocio de un túnel de esos. Sí. Y bueno, y haría pues cosas de youtuber. Fíjate qué tal fue su poder económico que llegó a cerrar una noche Disneylandia para pedirle matrimonio a la que entonces era su novia, Roel Larret, otra youtuber. Ay, cómo nos alegramos todos de esa ruptura porque esa chavala parecía buena gente y no se merecía esa mierda. Fue una época bastante oscura donde nacieron muchísimos ricos que no tenían ningún talento más allá de tener el carisma justo para entretener a chavales de 13 años, la verdad. Luego, una de las últimas veces que la lió es cuando se dedicó a subir fotos suyas sin camiseta un 8 de marzo. No sé si recordáis esto, que eran como fotos suyas haciendo... De hecho, puedes leer si quieres un poco. Es que es de verdad, qué contenta estoy. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y te hace ahí un, ¿cómo se llama esto? Un camel cat. Es por eso que hoy quiero compartir con vosotros algunos perfiles de mujeres que admiro y me inspiran. Zancada lateral. Ojalá de algún modo también os motiven e inspiren. Dominada. Que yo aquí veo un mensaje. Vamos allá. Vamos allá. Es O sea, un grande. esto Mm. a mí me parece arte contemporáneo. ¿Qué decirte? Yo esto lo expondría en Arco o sea, es que ¿no os parece increíble? O sea, ¿nos parece increíble que lo piense, lo haga, se haga las fotos, lo publique? Sí, ¿por que qué es no magia, por qué tío. no se ha roto en algún momento de ese proceso? O sea, tienen que... Claro. La gente a En veces... ningún momento has dicho una cosa, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Día de la Mujer con que salga yo haciendo el subnormal? Y luego hay gente, Perdona que te diga. Y luego hay gente que se hace 40 selfies hasta que sube el bueno. Claro, luego Y tú este estás en dicho tu de puta casa, madre. yo estoy en mi casa intentando hacer un vídeo para que venga la gente aquí, hola tal, y me siento ridícula, y Claro. esta persona, No, él no se siente ridículo, desde luego. yo de verdad,
siento cosas muy, muy fuertes con esto. También estuvo bastante guay el máster ese que se sacó, del que hablamos hace 5 temporadas, que era como, vea por ello, ¿no? Era un máster para ser gilipollas como él, supongo. Era un curso de 3.500 euros para cumplir tus sueños. Es fuerte, ¿eh? muy O sea, fuerte. es que tener los huevos de mármol, ¿no? Para pedir 3.500 euros 3.500 para hacer un euros. máster de la Universidad de Misco con J. Pelirrojo. Para cumplir tus sueños, lo que no deja de ser curioso porque ingresar 3.500 euros es paradójicamente mi sueño de toda la vida. Claro, no sé. Que no gastarlos. Pero bueno, quizá el curso no concretaba el sueño de quién se cumplía. Si al final era un máster de cumplir los sueños de J. Pelirrojo, pues estaba bastante bien, la verdad. Yo luego lo que flipo... Luego tú, o sea, tú haces imagínate, por lo que sea, yo qué sé, te pilla en un mal momento, dices, voy a hacer el máster con J. Pelirrojo. Yo qué sé, chica, puede pasar, todos ¿no? hemos tocado fondo. Todos hemos tocado fondo, Sí. hemos hecho cursos rarísimos. Yo hice una vez un curso de libre elección que se llamaba Felicidad y Proyectos de Vida Buena, simplemente porque caía como en julio y me venía bien, y había una ponencia de Rosa Díez. ¡Oh! Pero antes de UPyD. Fue fuerte eso, fue Antes bastante de perder fuerte. la cabeza. Pero claro, sí, antes de perder la cabeza. Proyectos de vida buena se llamaba, que usted ha salido regular. no. O sea, No, te ha salido regular. El tema de las fotocopias las perdió y ya no sabía cómo seguir. Pero yo me pregunto, tú haces yo hice ese curso porque me hacían falta los créditos, tal, no sé qué, pero ese curso, yo tengo el título en algún lado, imagino, pero ahí está. Tú haces el máster de J. Pelirrojo y tú luego, pongamos que vas a entregar un currículum a la FNAC, por ejemplo. Tú lo pones ahí. Otras titulaciones. Curso, vea por ello, de J. Pelirrojo. ¿Y la persona de recursos humanos? ¿Qué hace? Yo en principio diría que no, pero viendo cómo es él y cómo es la gente que le seguirá, no me extrañaría, porque me alegra que hayas mencionado la palabra currículum, porque él en la presentación de su máster puso su currículum. A ver. Y su currículum dice algo así como compositor e intérprete de más de 700 canciones con 6 discos publicados. Más de 700 canciones que son todas ti, 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 soy pelirrojo, ti, 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 ti. Vale. Soy pelirrojo. Autor de 2 libros con miles de copias vendidas de forma independiente. Ok. Más de 250 millones de visitas en sus canales de YouTube. Ok. Enhorabuena. Paracaidista con 2 medallas de plata. Pues muy bien. Actor y modelo. Claro que sí. Sí que Director de su anuncio. propio sello discográfico y editorial. Porque ¿quién cojones te va a publicar a ti esa mierda? Aventurero y experto en redes sociales. Muy bien. Pero mi Me gusta favorita... mucho lo de aventurero, porque podría poner aventurero y actor. O aventurero y modelo. Pero, No, pero hay que rellenar más Pero huecos, liga ¿no? lo de aventurero con experto en redes sociales. Sí. Pero mi favorita es la última, que es en su propio máster, dice que es fundador y director del máster intensivo Voy a por ello. Que es Muy un poco bien, fractal Jota. esto, ¿no? Sí. Está bastante Pelirrojo. guapo, que es de rollo, tendrá que apuntarse a alguien primero para que pueda existir y entonces puedas decir Efectivamente. que has... Bueno, en fin. El caso No, es que no hemos acabado con J. Pelirrojo. ahora se ha casado Sí. y ha sido padre. Yes. Y esto que dius, bueno, pues podría estar bien porque los padres suelen estar muy ocupados, ¿no? Y pues esto le quitará tiempo de hacer el gilipollas en internet, pero nada más lejos, nada No. más lejos. Aprovechó su boda para soltar... Uy, no se lee. No se lee, tendrás pero que bueno, leerlo. yo os lo explico. Unas mierdas gigantes sobre el maquillaje, porque este ya hizo un vídeo muy cringe hace unos años que criticaba el maquillaje, decía que las mujeres no nos teníamos que maquillar porque eso era pues ceder a la presión social o con estas mierdas. Claro. Y entonces aquí dice, muchos no lo entenderán y no pretendo abrir un debate, pero siempre quise casarme con una mujer que no llevase ni pizca de maquillaje el día de su boda, ni rímel, ni eyeliner, ni pintalabios, ni siquiera un corrector de ojeras. Un héroe. Para ella es un alivio el no tener que maquillarse para estar guapa. No os conforméis. Esto es fuerte, ¿eh? Esta vida solo la vas a vivir una vez. No te conformes con menos de lo que quieres y te mereces. ¿Qué te parece? O sea, que dius... Muy bien, o sea, muy bien que la gente no use maquillaje, que te case, o sea, pues todo eso perfecto, Sí. ¿sabes? Pero ¿qué cojones tienes tú? ¿Qué cojones, J. tienes Pelirrojo? tú que decir? Además, el día de tu boda, o sea, El día de tu boda te preocupas por esta movida. Sí. porque además, como cuando sacó el vídeo ese super cringe contra el maquillaje, tuvo muchísimo hate, bastante menos del que se merecía, pero Sí. tuvo muchísimo hate, pues
como que aquí venía a reafirmar su movida. Es bastante loco. J. Pelirrojo es probablemente una de las personas más insoportables de las redes sociales por una cualidad muy concreta que le hace destacar por encima de los demás, que es que hace que lo que la sociedad percibe en general como positivo parezca algo horripilante cuando lo hace él. Da igual que sea vivir una vida con optimismo y sonreír al mundo, valorar la belleza natural de las mujeres lejos de los cánones estéticos tradicionalmente impuestos por el patriarcado, o incluso el ejercicio físico y cuidar de la salud de uno mismo. Siempre cuando lo hace él parece la peor de las ideas porque sus enfoques siempre están como atrofiados, ¿no? O sea, nunca se enfrenta a una actividad, a un pensamiento desde la forma correcta, desde el prisma correcto. Tiene buenas intenciones, pero parece que esas estuviesen atrapados en el interior del cerebro de un mapache, ¿no? Un mapache retrasado. Y pelirrojo. Bueno, después de esto se puso a decir que su mujer no necesita hablar de sexo a todas horas para estar empoderada, en un claro beef a su ex, la pobre Roen La Red, que de verdad esta chica hay que cuidarla mucho. Si alguna vez la veis, le dais un abrazo. Y que su mujer abrazaba su feminidad y su maternidad y no sé qué cojones de ella conecta con la Pachamama. Una sierra eléctrica cerrando. Me he casado con una mujer tronco. que no necesita hablar continua y públicamente de sexo para sentirse empoderada. Ella ya está empoderada. Yo solo le pido a esta chica, yo solo espero que esta chica abra los ojos y un día con esa motosierra tengamos por fin una buena noticia. Con este tema. Bueno, pero ya después de todo esto, de la chapa que dio con que su mujer está súper empoderada porque tiene una motosierra, hace unos días subió un vídeo en el que estaba en la habitación del hospital con su mujer que acababa de parir, estaba la mujer con el hijo en brazos, ¿no? Y él Esto es muy grande. Esto es muy grande. Es que son ganas de caer mal, tío. O sea, con la puta kettlebell ahí de 25 kilos, tío. Que por supuesto luego que no me odiéis, que jolín, que estoy haciendo deporte porque no puedo pasar un día sin hacer deporte, no sé qué. Pero es que después pensáis que es que esto solo es el principio. Es que es muy fuerte. Después de esto, el hijo de puta se ha dedicado a subir fotos de su bebé, que tiene 4 días de vida, insinuando que su bebé está tocho. O sea, insinuando que como él y su mujer hacen muchísimo ejercicio, les ha salido un bebé que tiene six-pack. Es fuerte. ¿Tienes la otra? Porque puso otra. No, la del brazo no la tengo. Es que luego puso otra foto. Sí, bueno, esta, que es de su mujer haciendo ejercicio. Y claro. Y ahí sale el brazo del bebé y él dice, seguro que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, el hecho de que su bebé está musculado. Su bebé, él asegura que está mamadísimo. Porque ellos practican mucho. Porque él y su mujer no paran de hacer ejercicio. Es que es muy fuerte esta mierda. Es que no sé por qué esto no está abriendo los telediarios, tío. Es que me parece... Mira, lo último que me faltaba a mí de J. Pelirrojo era que se hiciese Lamarquiano. Lamarquiano, sí, el muy hijo de puta en 2025. Es que esta persona, en lugar de llevar a su hijo a un jardín de infancia, lo va a llevar a un box a hacer crossfit contigo, Marco. Conmigo. Que este pavo ha visto bebé jefazo y quiere que su hijo haga la tercera parte. O sea, es que es muy fuerte esto. Muy fuerte. ¿Parezco una loca o os indigna tanto como a mí? Estáis dentro. Vale. Es que me ha dado muchísimo la vida. Por mucha risa y asco que me dé este personaje, he de admitir que le compadezco un poco porque todo esto obedece a un ego totalmente destrozado por la culpa de un éxito repentino desorbitado que tuvo por nada. Que no le disculpes. Que no le disculpes. Pero hay una cosa que también me da mucha rabia, que son todas sus publicaciones, o sea, todas las polémicas que tiene. Que él cree que es el mejor, que sus decisiones son las mejores y su vida es asombrosa y digna de ser estudiada por el resto de los mortales. Él cree que acaba de alterar la epigenética. O sea, él cree que ha llevado la evolución humana. En él se ha dado, ¿no?, una epigenética muy particular que ha creado el primer bebé ciclado. Es que es un nivel de locura
Ya. Que es fuerte, ¿eh? ¿Te imaginas que es verdad y que de repente el niño efectivamente... Claro, efectivamente está ha ocurrido. La Marc tenía razón. y nos tenemos que dar un puntito a la boca sí. y de repente la Marc... Bueno, en fin. Mira, que se conforme con que no salga pelirrojo y ya está. Total, No sé, y bueno... De repente hate a los pelirrojos, no tengo nada en contra de ellos. Y las respuestas pues siempre son todo un ataque a su felicidad, todos tenemos muchísima envidia porque claro, vuestros bebés pues están tirillas, vuestros bebés no tienen ni un 10% de grasa muscular, no como el suyo que sale y te hace press banca en... con tu puta madre, es que es muy fuerte, es fuerte. Y cambiando de tema pero sin salir del cringe. No quiero cambiar de tema, pero vale, lo haremos. Te he traído, Monty Peiró, una pequeña joya que se ha viralizado en Twitter e Instagram. Un negocio fundado por un ex concursante de MasterChef. Ha abierto en Madrid, ha abierto en Madrid un negocio y no ha dejado indiferente a nadie. Bueno, Vamos a mí ver. de momento sí porque no me he enterado, pero cuéntame. Ya. Pues a ver, esto que veis aquí. Se llama ¿Qué Fuba. cojones es esto? Y en su inauguración repartieron este panfleto que dice lo siguiente. A ver si adivináis de qué comercio se trata. De hecho, léelo tú, Monty Peiró, que eres la lista de los dos. Vamos a ver. No horneamos pan, horneamos futuro. En un mundo de ultraprocesados, elegimos lo real. Masa madre. Drops limitados. Ingredientes que te sientan bien. No seguimos tendencias, seguimos el ritmo del cuerpo, el sol y la tierra. Aquí el pan es ritual, energía y comunidad. Somos solarpunk, neoancestrales y un poco brujas. Somos el glitch. No entiendo nada de lo que estoy diciendo, ¿eh? De repente soy mi abuela. O sea, no sé lo que dicen los jóvenes. Yo añadiría PEC para acabar, ¿no? Claro que sí. Somos el glitch en la Matrix de la comida. Somos Fuba. Una panadería, un manifiesto comestible, un portal. ¿Qué cojones Efectivamente. es esto? Pues una panadería, Monty Peiró. Una panadería con un pan de a cuarto que vale 3,5 pavos y un pan de pueblo que cuesta 5,5. Una panadería que llevó a un DJ, bueno, y la Baguette del futuro, me gusta Sí. mucho. Cookie del futuro 3.50. 3,50, Cookie del futuro. Sí, además los nombres tienen su movida. Llevaron a la inauguración a un Por DJ. supuesto, todo lleva AOVE. No sé si os pasa que aunque sabemos que simplemente pues AOVE, ¿no? Aceite. Me da un asco cuando veo que algo lleva AOVE así puesto, digo, gilipollas. Gilipollas. AOVE. No Aceite puedo. De oliva virgen extra. No Dilo sé por todo, qué. dilo todo. Dilo todo. Claro que sí. AOVE. Bueno, Pues perdón. a la inauguración llevaron un DJ con unos panes ahí ensartados por algún motivo. Y un paseo por su web no deja indiferente. Os voy a leer algunos testimonios de clientes que para nada son inventados. Aquí os ponen unas fotos que casualmente son perfectas, sacados de Thunderstruck o lo que sea. Hostia, os lo iba a leer, pero no No, leo yo sí nada, puedo. porque Mira, está- Sara. Llevaba años evitando el pan porque me inflama. Pero cuando probé Fuba, flipé. Es ligero, sabroso y no me pesa nada. Siento que vuelvo a disfrutar de algo que había dado por perdido. Sara, tienes depresión. No pasa nada, somos muchos, pero tienes depresión. Mi hija es alérgica al trigo y cada vez que íbamos a una panadería era frustrante. Tu hija es alérgica al trigo y además es una tirillas de mierda. En Fuba no tuvimos que pedir la excepción. Todo estaba pensado para ella y para mí también. Volvimos a compartir desayuno sin restricciones. David. Marta dice, soy celíaca desde hace 7 años y había renunciado al pan. Todo lo que encontraba era seco, carísimo, no como esto, o lleno de cosas raras. Cosas rarísimas. Cuando probé el de Fuba me emocioné. Volví a comer sin miedo y con placer. No sabía que esto era posible. Muy bien. El otro no lo leo. Nada, así que que da le igual. den, que le den. Si quiere puede leer también una descripción de una galleta que en realidad es de una rebanada, que es lo que horneamos te mejora. Alimenta tu sistema nervioso, no tus antojos. Esto me interesa. Esto no es una rebanada, es una actualización. Reescribimos lo que el pan puede ser y cómo puede hacerte sentir, pero no es Dios un pan. mío es- de mi vida. Pero es que luego el sitio es esto. Mira, este sitio en realidad es como perfecto para poner encima en un museo los Sí. 3 stories de J. Pelirrojo, ¿no? Estaría muy bueno. Una instalación que se llame el cringe. Sí. Pero esto es, esa mesa ¿qué es? Es ahí donde ponen el pan. ¿Ah?
Y ya está. ¿Qué Y más ya quieres, está. Monty ¿Cómo te Peiro? enteras tú de estas cosas? Yo qué tío? sé, tengo mucho tiempo, Monty Peiro. Bueno, que alguien mate a los pijos, por favor. Efectivamente. Esto está en Madrid, no Sí, hace falta decirlo. Obviamente. Por lo que sea. Lo que más odio, Monty Peiro, de este capitalismo tardío es que ya no solo tenemos que soportar a los ricos que con su poderío económico dominan el mercado y por cojones tenemos que aceptarlos y pasar por el aro. Ahora también tenemos que tolerar a las liendres de rico que ellas nos intenten colar con sus negocios emergentes y startups donde te venden humo al doble de precio solo porque su negocio está pintado de blanco y utilizan inteligencia artificial en sus promociones. Al menos que los ricos hagan cosas de ricos utilizando recursos de ricos. Por favor, es que joder, estos pijos heredan 1 millón de euros de su familia y se piensan que les debemos algo porque han invertido en una puta tienda de mierda. Mira, haz como los pijos de antes, cómprate un apartamento asqueroso en Oropesa y no nos des las brasas a los demás, por favor. Enseña tu puta casa en el Ola y ya está. Es que a este paso vamos a echar de menos a Isabel Presley, tío. Efectivamente. Monty Peiro, cambiando de tercio, noticia del país. Se acabó la era de la abundancia, por si no os habéis enterado. España necesita 30.000 millones para elevar el gasto en el PIB. Y no sé qué. ¿Qué te parece, Monty Peiro? ¿Qué se siente al tener que abandonar esta maravillosa era de la abundancia? Yo lo único que tengo en abundancia es ansiedad, así que ojalá fuera real que esto es lo que se acabe. Pero por desgracia, no. Ahora tenemos que ser todavía más precarios porque Trump quiere que todos los países tengamos mazo de bombas. Muchas. Por lo que pueda pasar. Que yo no sé ya, o sea, qué decirte, si es, ¿qué va a pasar ahora, no? Si ahora tenemos que recortar. Compartir habitación en pisos compartidos, compartir cama en habitaciones compartidas en pisos compartidos. Es que si esto que tenemos es abundancia, pues yo qué sé, es que lo siguiente es que volvamos a ser siervos de la gleba. Sí, bueno, algunos lo desearían, la verdad. Cómo me gusta la expresión siervo de la gleba. Está muy bien, está muy bien. La digo siempre que puedo. Sí. Luego hay elecciones y todos nos ponemos muy insoportables con disfrute lo han votado. No digan esta frase nunca, es muy insoportable, pero bueno, aún así. Yo creo que tú lo has dicho, ¿eh? Posiblemente al principio, pero no. Ya, yo creo que tú lo has puesto en Facebook. Bueno, con superioridad moral Facebook 2010. Claro, eso sí. Pongo la mano en el fuego. Sí. También puse Goraeta en Facebook. Quiero decir, en Facebook pasaron muchas cosas, Monty Peiro. Bueno, el caso es que eso, no digan disfruten lo votado, pero es que no me jodas. Está todo el mundo felicitando a España por su crecimiento económico, mientras yo vuelvo llorando del Mercadona, bueno, y todos vosotros, porque nos hemos gastado 135 euros para llenar 2 putas bolsas y se me ha olvidado comprar el pan, que está a 3,5 en algunas tiendas, el gel de baño y el AOVE, ¿sabes? Igual llorando es exagerado, pero esos minutos de silencio después de comprar diciendo, ¿en serio me ha costado lo que me acaba de costar esta puta mierda? Luego tienes que aguantar cosas como lo que vi yo el otro día en el perfil de Facebook. Esto es un poco rastrero lo que voy a hacer, pero bueno, ¿Sí? lo voy a hacer. Nos interesa. Es que estuve viendo el perfil de Facebook de un chaval que hace muchos años era colega y ahora se ha hecho turbofascista. Vale. Y entonces, como pues, por mi pasión por el cringe, a veces me doy una vuelta por su perfil. Y entonces compartía la noticia como ponía unos emojis de aplausos, así Ajá. como bien, y compartía una noticia que anunciaba el nuevo CEO del Corte Inglés. O sea, simplemente esta persona era como, wow, ¡Wow! guay, Sí. bien, un rico siendo Ok. rico, que es que desde que el último señor feudal ejerció su derecho de pernada, mientras el marido aplaudía, yo no veía una demostración de vasallaje semejante, tío. O sea, ¿por qué cojones te alegras de que un señor millonario tenga un nuevo trabajo de millonario? Es que es la misma gente que luego dice, Don Amancio. Don Amancio. ¿Qué sí, hay? sí. El servilismo es increíble. O sea, yo, ¿eh? Dios me libre, nunca he tenido que abrirme un Tinder, pero si me tuviera que abrir un Tinder, o sea, espero que si te pondría como cosas, si dices Don Amancio, Sí. o sea, ya una orden de No, no, alejamiento. no, obviamente, sí, sí. Directamente. Directamente. O sea, te diría que te pongo una denuncia falsa. Que te jodan, tío. Lo hago. Va a pasar. Por fin. La denuncia falsa como activismo, ¿no? La denuncia O sea, falsa. Ahora me vas a joder. Mola amenazar con eso. A que te pongo una denuncia falsa. Claro, Cuidado. Que soy feminazi. Que soy feminista. O sea, cuidado. Cuidado que voy y te la pongo, ¿eh? Así me quedas la chaque larga. Pues eso, tío. O sea, bueno, el caso es que... es que flipé mucho porque ahí con los emojis de aplauso. Bien, pero tío, que tienes un kiosco. Que vendes chupachups. Que has vendido 3 bolsas de pipas Tijuana hoy, hijo de puta. ¿Por qué te alegras de esto? ¿De qué te alegras? Me va Sí, a sí, pillar. Bueno, ¿Te va a pillar? esto igual claro. luego lo recortas.
No me hagas recortar, no me apetece editar. No he dicho nada. He dicho kiosco, pero podría ser cualquier otro negocio muy pequeño. Sí. Nada, esta gente es extremadamente sumisa porque creo que están como en la jerarquía social, ellos creen que están más altos de lo que en realidad están. Entonces ellos respetan... Pero ¿cómo puedes estar más alto? O sea, quiero decir, tú no ves tu cuenta del banco. No lo ven. Por algún motivo ellos creen que miran abajo y hay un montón de gente. Entonces ven arriba y dicen, pues aplauden aquí. O sea, es como fingir, ¿no? De rollo, Arriba mía yo voy a fingir que este tío es mi colega y aquí entre colegas, me alegro por ti, tío. Claro. Por favor. O sea, Ellos ven la pirámide esta, la que sea, una pirámide, y ven arriba y ven a Amancio Ortega, a este del Corte Inglés. el de los pollofres ese. El de los pollofres y a Cristiano Ronaldo. Y ya está. Y luego él. Y luego Bueno. él y luego abajo todos los demás. En fin, que por cierto, quería compartir también con vosotros porque él... Es que no, esto me van a pillar... Bueno, da igual. Vale, El chaval compartía esta foto que me parece magia. Esa camiseta. Bueno, Es que la quiero. Necesito. Por favor, que alguien las haga. LGBT, latinas, guns, Bitcoin, tax evasión. a ver, he de decir... Falta la Q de que es un normal, tío. O sea, es que vamos, o sea, esto es muy fuerte, ¿eh? He de decir en su defensa que al menos apoya a las latinas. O sea, un 25% de acierto. Quiero decir, todos con las latinas, guay. Ningún problema con las Ningún latinas. problema. Ningún problema con las latinas, guay. Que podría ser mucho peor, podría haber puesto a Cayetana Álvarez de Toledo. Que ahora me he dado cuenta que no coincide con la L. Tiene Pero que ser bueno, con la L. no lo he visto. Cuando he hecho el montaje no he tenido en cuenta la L. Pero bueno, podría haber sido Cayetana. Así que me parece guay. ¿Nos parece increíble esta camiseta? Es absolutamente increíble. De verdad, que alguien la haga. Que alguien la haga. Bueno, gente, esto se está acabando ya, pero no podíamos marcharnos sin hacer una pequeña reflexión sobre lo que está pasando de verdad a nivel político en nuestro país. No es verdad que vamos a hacer eso. El PSOE, nuestra última barrera de protección. Vale, una camiseta como PSOE, ¿no? Y la PSOE, P sí. putas. Es, ¿sabes? O sea, La P de putas va seguro, sí. la P de putas, la S de sinvergüenzas. Pues el PSOE, que es nuestra última barrera de protección contra el fascismo, porque todos vosotros, bolcheviques de los cojones, nunca tenéis suficiente con los partidos de izquierdas que salen. También lo entiendo, o sea, todo se está yendo al garete. Justo hoy ha dimitido otro pavo importante por acusaciones de acoso sexual. No he traído la noticia, bueno, ya la veréis. Pero una cosa es cierta, y aquí tenemos todos que admitir que todos somos un poco el PSOE. ¿Sabes por qué, Montipeiro? Yo creo que ya lo podemos decir todos al unísono. Porque hemos sido PSOEados, PSOEados. efectivamente. Y como todos hemos sido PSOEados, vamos a sintonizar nuestras vibraciones astrales y vamos a averiguar qué PSOEada eres según tu signo. Nos despedimos. ¿Cómo me mola esa mierda? Bueno, nos despedimos con el ya tradicional horóscopo. Efectivamente. Vamos a ver. Vamos allá. Aries. Con Rivera no. Vas de legal y te gusta prometerle muchas cosas a tus amigos, pero a la mínima te vas de farra con tus colegas pijos con los que no tienes mucho en común, pero que te invitan siempre a cocaína. Volverás con la cabeza gacha cuando los padres de esos pijos les cierren el grifo. Tauro, lo de Ábalos. Amigo Tauro, el abuso de sustancias y el tratar a mujeres como objetos puede ser divertido al principio, pero eso solo dura si eres una estrella del cine o de la música. Y desde luego tú no lo eres. No. Córtate con la cocaína y deja de comprarle cosas a tías que no te tocarían ni con un palo, que ese dinero te va a hacer Te va a falta. hacer falta. Géminis, Felipe González siendo facha. Tú has sido más rojo que nadie, influiste a mucha gente a tu alrededor con tus turras sobre la clase obrera y demás movidas. Pero las cosas te han ido bien y tus amigos de clase obrera siguen siendo pobres y no paran de quejarse de que hace mucho calor en verano. El primer año les invitaste unos días a ir a tu apartamento en la playa y a pasear con tu nuevo yate, pero sientes que ya no conectas con ellos igual, sobre todo por esa culpa constante al ver lo bien que te va a ti y no a ellos. Lo mejor sin duda es dejar de juntarte con ellos y esa culpa desaparecerá. Cáncer.
Grande Marlaska y las fronteras. Amigo Cáncer, tú has sido muy rojo desde pequeño y siempre has ido a tope con las injusticias sociales. Pero por algún motivo que no consigues explicarte, todas tus amistades son más blancas que el papel higiénico y cuando vas por el centro te sujetas bien la cartera cuando te cruzas con alguien de tez un poco más oscura. Relájate, amigo Cáncer, mírate a un espejo, no tienes tanto dinero como para que te quieran robar nada. Leo, la cal viva. Eres de esos que van de tranquis la por foto la... de, literalmente, de cal viva. Literalmente. Eres de esos que van de tranquis por la vida con el espíritu del buen rollo, bebiendo kombucha, haciendo yoga y metiéndote CBD y metiéndole CBD a cualquier cosa. Pero tienes muchos cadáveres en el armario que ocultar. Por lo que sea, tus exparejas están todas locas y no conservas amistad alguna de más de un año de antigüedad. En realidad, tu actitud buenrollera y centrista es para evitar que en un futuro venga alguien del pasado a darte un puñetazo en la boca que probablemente te ganaste en su día. Virgo. Los amigos de 50 años de Pedro Sánchez. Una cosa es ser de izquierdas convencido y militante. Y otra cosa es dejar de quedar con tus amigos fascistas los domingos por la tarde. Claro. Ese día es para vosotros. La vida os ha llevado por caminos distintos, pero esas tardes sientes que todo encaja. Los hombres en el fondo necesitan un espacio seguro donde poder llamar putas a las mujeres sin ser juzgados. Y tú no solo lo entiendes, sino que te permite soltarte un poco y participar de ello. Claro que sí. Libra. Pedro Sánchez dice que igual dimite y al final no. Eres un hombre profundamente enamorado y te vas a encargar de que todo el mundo se entere, aunque no quiera, y aunque sea liándola pardísima. Llevas 2 años planeando la pedida de mano perfecta en el Mestalla, con su pancarta de Leave Out gigante, que nada tiene que ver con tu novia, pero ¿qué más da? Porque en realidad tu amor por ella es más importante que ella misma. Ella es irrelevante, pero ¿cómo la quieres? Escorpio. Agenciarse logros de Podemos. Amiga Escorpio, así que eres de esas que escucha una anécdota en TikTok y lo cuenta en una cena un poco como si se te hubiese ocurrido a ti. Lo que no sabes es que todos hemos visto ese clip en TikTok, en Instagram, en Twitter y luego en Blue Sky. Y no solo ese, sino los otros 200 que has corrido a plagiar. Pero a ti te la suda. Necesitas decir algo para que no se sepa efectivamente que eres un cero a la izquierda. Sagitario, el chuletón insuperable. Eres de esos pesados que cuando salen por ahí con su amigo vegetariano se muestra mega enrollado y se tira toda la cena hablando de la poca carne que come en realidad, porque él se hace mucho guiso y le encanta la verdura. Y que, eso lo habéis dicho todos, cabrones, y que como mucho come carne de animales que murieron extremadamente felices o carne de su pueblo, que es una cosa que te gusta mucho, que es como más natural, ¿no? Pero cuando sales con grupos más grandes y tu colega vegetariano es minoría, te embutes las morcillas y los chorizos por la tráquea como si lo fuesen a prohibir y te sientas lo más alejado de él para no sentirte culpable. Capricornio, banderas gigantes de España en los mítines. Amigo Capricornio, te lo escondes mucho, pero cuando llegan las fiestas locales te olvidas de la lucha social, te pones el traje regional y procedes a pasarte 5 días seguidos pedo perdido con tus colegas del pueblo. Nunca lo admitirías, pero son los mejores días del año. Sin duda tu tierra es la mejor. La mejor. Acuario, la mitad de nuestros diputados son rentistas. Vas siempre de que no tienes un duro ni trabajo y siempre le pides a tus colegas que te inviten para poder salir con ellos de farra. Pero lo que no cuentas a nadie es que llevas sin pegarle palo al agua desde 2020 porque has heredado una casa y sobrevives con los 600 euros que le soplas en alquiler a un par de desgraciados a los que ni siquiera les has puesto electrodomésticos. Lo peor de todo es que esos desgraciados son amigos tuyos y crees que les estás haciendo un favor porque por tu piso de mierda se está pagando mucho más que en el mercado. Eres un héroe. Piscis, posicionarse en lo de Palestina tarde y mal. A ti lo de mojarte nunca te ha venido bien. Nunca. Tú huyes del conflicto y te ha funcionado siempre hasta el momento. Mientras el mundo se destruye, tú sonríes y miras a otro lado rezando para que nadie te haga preguntas incómodas. Odias las discusiones en los grupos de amigos porque te obligan a elegir bando. Por lo que sea, siempre acabas eligiendo el bando agresor porque es el que no te pide nada. En cambio, tu amiga que está en tratamiento psicológico por el trauma ocasionado se pone rara y no mola tanto quedar con ella. No mola tanto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, nos Este ha falta sido el horóscopo. Nos falta. Ya está, ¿qué más? Nos ¿Qué falta más? la ¿Qué sorpresa más quieres final. hacer? Que No todo hay el mundo sorpresa. ya se puede imaginar No hay por dónde sorpresa. va. A ver, la hablando un poco de posicionarse del PSOE, un poco todo, hablando un poco de Ricardo Moya también. Siempre acabamos en este tema, no sé por qué. Al final la equidistancia es una movida que siempre recurre a nosotros. Y nada, quién sabe
queremos cantar un poco sobre este tema. Queremos cantar un poco sobre este tema, pero antes os queremos dar las gracias a vosotros, a vosotras, a todos, todas y todes por venir un año más, por apoyarnos un año más a este podcast minoritario no madrileño. Somos los únicos que tienen un podcast que no está en Podimo, por lo que sea nadie nos quiere, nadie nos llama, pero os queremos un montón y volveremos a principios de octubre aproximadamente y haremos un directo mensual en el Tulsa, como hemos empezado a hacer esta temporada y yo qué sé, pues un fuerte aplauso para vosotros por venir. Gracias por venir. Gracias a Paul, como siempre. Habéis estado muy callados, os lo agradezco. La gente ha estado calladísima porque en un cementerio aquí. te tienen miedo, Marcos. Me tienen miedo, no, porque me quieren mucho, porque me aprecian mucho. Y vamos a despedirnos, como ya es costumbre, con una canción que hace Marcos siempre y yo le hago los coros. Como puedo. Como puedes. Vamos a ver qué nos tocará hoy. Es fuerte el de hoy, ¿eh? Os digo que es un temazo. Bueno, hay que decir que es un poco retorno a nuestras raíces, porque la música que hemos utilizado, bueno, es una colaboración que hemos hecho con Melendi. Vamos a utilizar con su permiso. Por cierto, Melendi está grabando un nuevo disco, tengo mis fuentes. Venga, tenemos fe. Estoy muy contenta. Tenemos fe. Yo tiene que espero volver el viejo Melendi. El Melendi que, o sea, de verdad, yo ahora mismo mato por uno de un rap de Melendi. O sea, canciones de Melendi con rap. Es posible, es posible. Tengo muchas esperanzas. Esta nueva etapa músico capilar, veremos qué nos trae. Estoy muy contenta, la verdad. Pues vamos a ello. Vamos Dale, a ver. va. Temón, ¿eh? Se viene hit. Espérate. ¿Qué la pasa? Nada. El Oviedo ya es de primera. Jordi Wild es el mejor. Echo de menos al de Rivera. Oppenheimer, película. Y aunque siempre pongo la Sexta, también veo Antena 3. Siento mucho lo de Palestina, pero entiendo lo de Israel. ¡Ole! Voy sin mojarme por la vida, el sentido de la birra. Siempre he puesto en mi YouTube junto a vídeos de caídas. Vivo una vida mediocre, los fachas me llaman progre, pero me tienen envidia porque yo voto al PSOE. Yo voto al PSOE. No fumes. Ángel Martín me da los buenos días. Me tocan 3 bodas este mes. Me apunta a un curso de cocina. Voy al casting de Masterchef. En las redes no tengo sitio, por tanto rollo LGTB. Prefiero salir con mis amigos, aunque maltraten a su mujer. ¡Vamos! Voy sin mojarme por la vida, el sentido de la birra. Siempre he puesto en mi YouTube junto a vídeos de caídas. Vivo una vida mediocre, los fachas me llaman progre, pero me tienen envidia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voto al PSOE. Yo voto al PSOE. Y es que yo voto al PSOE porque no soy nada woke. No me rayes con Podemos y las trans de los cojones. A tope con los obreros, pero te alquilo mi trastero. Por 1.800 pavos puedes vivir como un soltero. Siempre en contra del racismo, pero pegar es de cretino. Si ves a un nazi de mierda, debatir es el camino. Volveré a votar al perro, es un crack y le respeto, aunque el PSOE últimamente esté petado de puteros. ¡Vamos, acabamos! Voy sin mojarme por la vida, el sentido de la birra. Siempre he puesto en mi YouTube junto a vídeos de caídas. Vivo una vida mediocre, los fachas me llaman progre, pero me tienen envidia porque yo voto al PSOE. Ay, yo voto al PSOE. Muchas gracias. ¡Gracias!
Vamos a darnos una foto, que nunca...